Vamos a dar inicio a este panel sobre gestión parlamentaria. En primer lugar, le vamos a dar unos minutos al diputado Carlos Raimondi, justamente no pudo participar del panel anterior, para que por lo menos presente en unos minutos lo que tenía pensado decir. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Claudia por la invitación, por permitirme conversar con ustedes. Estuve en el primer panel presente y en este y en el final del segundo, que me hubiera correspondido a mí, pero tenía una actividad aquí en el otro anexo de la cual no podía estar ausente. Bueno, también tendría cosas para comentar de la gestión, pero lo voy a hacer desde otro punto de vista, digamos. La idea que rige mi visión de la gestión parlamentaria es que el Estado, a través de uno de sus poderes, y sobre todo en este Parlamento, tiene que discutir cosas muy importantes, con factores de poder muy importantes, y por lo tanto tiene que fortalecerse muchísimo desde el punto de vista de su eficacia, de su capacitación, de la jerarquización de su personal, para estar a la altura de quienes discuten en nombre de intereses privados, cosas muy, muy importantes, y que, por lo tanto, el Parlamento tiene que estar a la par en la capacitación, formación de quienes lo representan en ese debate con los factores de poder. Después, como a mí me tocaba el panel de Parlamento y Acción Política, también la idea rectora es que es imposible escindir la cuestión parlamentaria de la cuestión política. Y el Parlamento nuestro, desde que se recupera la vida institucional en el año 83, fue pasando por distintas etapas. La primera etapa del año 83 era de un prestigio extraordinario, porque era la institución que simbolizaba, ¿no? Es decir, el cierre del Parlamento era de alguna manera, desde un punto de vista más estricto es mucho más amplio que esto, pero el cierre del Parlamento es lo que simbolizaba la ausencia de democracia. Entonces la recuperación de la vida parlamentaria implicaba una jerarquización de los debates muy importante. Yo me acuerdo que la sociedad, así como seguía toda la actividad de los partidos y se implicaba y se afiliaba, seguía muy detenidamente debates muy fuertes que hubo en ese momento. Yo recuerdo que había que anular la ley de autoamnistía que había dictado el último tramo de la dictadura, por ejemplo, o lo que fue la ley de creación de la CONADEP, donde la fuerza oficialista planteaba la creación de la CONADEP, el bloque justicialista, que en aquel momento era opositor, planteaba una comisión bicameral, pero eran debates muy fuertes que jerarquizaban no solo la vida parlamentaria, sino la atención pública sobre la vida parlamentaria. Después hubo otras etapas. Podría narrar algunas anécdotas. Ustedes saben que Menem es electo en mayo del año 89, el cambio parlamentario tenía que hacerse en diciembre, y en julio se produce el cambio de mando. Una de las condiciones que pone Menem es que el Parlamento es entrar con la sanción de dos leyes fundamentales, troncales, que eran la Ley de Emergencia Económica y la Ley de Reforma Administrativa del Estado, que era la que le daban el marco para el proceso privatizador subsiguiente. Pero había un problema, que el menemismo no tenía mayoría en la Cámara de Diputados, hasta diciembre que se produjera el recambio. Entonces ahí hubo un arreglo de cúpulas. Entonces, de cómo se conseguía la mayoría en una Cámara donde no se tenía la mayoría. Y eso indudablemente marcó un hito, porque creo que después tiñó un proceso de cómo se iban a sancionar muchas de las leyes de ahí en adelante. Si tuviéramos, no tenemos, les digo no lo tenemos porque a mí me tocó recabarlo esto, lo quise hacer, pero claro, como los mecanismos tecnológicos de aquel momento no eran tan claros como los que tenemos hoy, no en todos los casos podemos tener la cantidad total de legisladores que estaban presentes en las votaciones. Pero yo les puedo garantizar, y en algunos casos sí se puede obtener ese número,
no había las mayorías que hay hoy. Se aprobaban leyes que eran fundamentales para el país. Y yo creo que las personas que veo acá, que tienen más años en la Cámara, no me pueden desmentir. Se aprobaban las leyes con 170, 180 legisladores presentes en la banca. Entonces, la mayoría ponía lo que le permitía tener la mayoría dentro de ese número de los presentes. La minoría a veces votaba en contra, pero en definitiva avalaba con su presencia, y se aprobaron leyes que, a mi modo de ver, fueron fatales para el país, con mayorías exiguas y con acuerdos entre las cúpulas de los bloques, y se perdió esa relación del Parlamento con el afuera. Y todo lo que digo, lo digo también asumiendo que yo personalmente a mí mismo no me veo habiendo votado siempre. Yo creo que hay algunos momentos en los que no mirando, luego haciendo la lectura política, no voté correctamente algunas cosas. No de aquella época, sino más acá. Pero esto me lleva a desmitificar algunas cosas. Por ejemplo, esta cuestión del Parlamento escribanía del Ejecutivo o el Parlamento levantamanos. Miren, hay diferentes lecturas de eso. Una podría ser la cierta genuflexión a ejecutivos fuertes. Pero hay otra lectura, que es votar con orgullo las cosas que son lideradas por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque yo creo que hay etapas, en las etapas donde el Parlamento tiene que votar leyes que provocan despidos, es muy difícil que haya moral, que haya mística en la votación. Pero en los momentos en que el Parlamento tiene que votar leyes que recuperan derechos, hay mucho más mística. Entonces eso no es genuflexión, ni es ni es escribanía, ni es obsecuencia, es sentirse parte de un sujeto que tiene un liderazgo político y una conducción. Yo por lo menos lo leo de esa manera. Termino muy rápido porque hay cosas que se dijeron aquí que sería interesante desarrollarlas muchísimo más si el tiempo no lo permite. Pero una de las cosas es, cuando hay elecciones de medio término, hay gente que se siente más llamada a votar a la oposición para no darle todo el poder al Ejecutivo y al que tiene hasta ese momento la mayoría. Yo creo que eso forma parte de una trampa, de un mecanismo intelectual, cultural, muy arraigado en la sociedad, pero que no pone el debate en el eje que lo tiene que poner. El problema, ¿por qué? Porque planteado de esa forma, parecería que la discusión del poder está dentro de los poderes constituidos. Es decir, tratar de equilibrar ejecutivo con legislativo, cuando a mí me parece que el debate central es entre las instituciones de la política y los poderes fácticos. El debate central es contra el poder real. Cuando nosotros en julio del año 2001 se votó en este Parlamento la ley de intangibilidad de los depósitos, y a los 3 meses el mercado determinó la fuga de capitales y el corralito, ¿dónde está la cuestión central entre las mayorías y las minorías parlamentarias o entre el Ejecutivo y el Legislativo? Ahí la lucha era contra los poderes fácticos, que son los que amenazan permanentemente a la política. Desde luego esto es opinable, puede ser criticable por los que no piensen como yo, pero sería bueno desarrollarlo mucho más para no poner ejes en lugares secundarios. A mí me gustaría poner los ejes en el lugar central, y el lugar central no está entre Ejecutivo y Legislativo, es cómo se construye un sujeto social y político que sea capaz de autonomizarse de los poderes fácticos. Muchas gracias.